nadie responde, pero sí, sí se pudo. Dale, dale, dale. Bien, lo vamos a usar entonces en algunos ejercicios. Esa era la idea. Bien, vamos directo al grano entonces. Vamos a recorrer algunas de las colecciones, ¿sí? Con algunos comentarios y vamos a algunos ejercicios directos. Les comparto la pantalla. Ok, muy bien. Bien, esta era alguna de los mensajes que habíamos visto en la clase anterior. Teníamos la inclusión, en donde verificábamos si un elemento aparecía en una colección. La unión, que lo utilizamos en un ejemplo, permitía generar una colección a partir de los elementos que aparecen en las dos colecciones anteriores, ¿sí? La selección, que nos permitía de alguna forma filtrar los elementos según una condición, un criterio. El rechazo, o sería la selección por el contrario, ¿no? Los que no cumplen la condición, ¿sí? Rechazamos aquellos que cumplen. Y de alguna forma, la transformación de los elementos de una colección con collect, ¿sí? Después teníamos una verificación con all satisfy, si nos devuelve verdadero, si todos los elementos cumplen con una condición que se establece en el bloque, o en el caso de any satisfy, si alguno de ellos lo cumpliera. ¿Sí? Bien, las colecciones que le pedí que investiguen eran set, ¿sí? Back, ordered collection, dictionary, sorted collection, ¿sí? Estas son algunas de las que tenemos presente. Otras ya las manejábamos, ¿no? String, symbol, muy similar a string también. Bien, fíjense, en el caso de set, por ejemplo, vamos a hacer algunos mínimos comentarios. Básicamente representa un conjunto, ¿sí? Una colección en donde no podemos tener duplicaciones, no podemos establecer ningún orden, no está garantizado tampoco el orden, no existe, ¿sí? Lo podemos utilizar cuando los elementos de alguna forma son únicos, o la clave de algo, o identifican algo, o queremos eliminar duplicaciones también, ¿sí? Es como si fuera una bolsa, ¿no? Ahí podemos poner, son colecciones que pueden crecer en conjunto también, ¿no? Podemos ir poniendo elementos. A diferencia del anterior, acá no tenemos básicamente ningún control, no hay orden tampoco, y tenemos duplicaciones. Son colecciones heterogéneas en ambos casos, ¿sí? ¿Qué queremos decir con eso? Que en realidad podemos ir mezclando elementos. Podemos tener un string, un entero, y no hay ningún problema con ello, ¿sí? Normalmente en la práctica, si bien esto permite elementos de diferentes clases, en la práctica, cuando estamos resolviendo un problema concreto, normalmente van a aparecer, van a estar relacionados los elementos. Y es muy difícil que tengamos algo en donde pongamos cualquier cosa, ¿sí? Esa es la verdad también.
Después tenemos esta, por ejemplo, es una de las más flexibles, porque nos permitiría, es heterogénea también, permite duplicaciones y es una de las que más operaciones tiene disponible, ¿no? Si habrán revisado por ahí los mensajes que tiene, podemos poner elementos al principio, al final, en un lugar en específico, eliminar elementos, ¿sí? Es bastante... Tienen índices. Y además tiene índice. Eso es correcto, muy bien el aporte, es cierto. Además puedo recuperarlo, un elemento de una posición, ¿sí? Y esto le resolvería muchas de las situaciones en donde necesitan una estructura con un tamaño que varíe. Ese era el problema principal que se le presentaban con un array, ¿no es cierto? Cuando teníamos este problema, en alguna oportunidad por ahí hemos concatenado para ir creando otros arrays. No es lo más eficiente, obviamente. Esto sí, acá podemos poner elementos, e ir agregando, y la estructura va a ir acomodándose y se va a ir ampliando para que puedan entrar más elementos. ¿Sí? Realmente muy útil. Una de las que más pueden utilizar por ahí. El diccionario es muy interesante también. Acá tenemos un mapeo, tenemos el concepto de clave-valor. La clave va a ser el conjunto de elementos únicos ahí, a partir del cual relaciono otro valor. ¿Sí? Estos elementos pueden ser bastante complejos, digamos. ¿Qué elemento podría actuar de índice? Básicamente cualquier objeto. ¿Sí? A partir de ese índice después recupero otro objeto. En este ejemplo que puse acá, tenemos dos strings. Fíjense que acá creamos un diccionario. En la primera parte utilizamos el output parecido a lo que teníamos en arreglos y string, solo que en arreglos y string estábamos hablando de índices enteros y posicionales. Acá esto no tiene nada que ver con la posición, ¿sí? Esto acá en realidad va a generar un índice, una estructura bastante eficiente en cuanto a la búsqueda, probablemente un árbol, y a partir del primer elemento, lo que ponemos en add, ubicamos otro objeto complejo, ¿sí? O simple también, pero puede ser cualquier elemento. Lo vinculamos. ¿Cómo lo recuperamos? Y después con el mensaje, por ejemplo, add. Con el mismo elemento recuperamos. O sea que si pongo add01, el string add01 recuperaría universidad. Y así. ¿Sí? Bien, siempre que exista por ahí algún problema en donde tenga esa necesidad de relacionar dos elementos o buscar recuperar un elemento de acuerdo a otro, esto es una estructura bastante eficiente y útil. Bien, y acá tendríamos la posibilidad de ordenar colecciones, ¿no? Fíjense esto. Acá vamos a partir desde un arreglo numérico y vamos a generar una colección ordenada a partir de un criterio. Fíjense lo que utilizamos acá, el as, ¿sí? La mayoría de las colecciones permitirán, digamos, su transformación de una clase a otra, de una colección a otra, con este mensaje, ¿sí? Por ejemplo, si le pongo asset, me convierte este array en un conjunto, asback en una bolsa, ¿sí? Y acá en este caso tengo la posibilidad de establecer un criterio para el orden. Obviamente estos elementos van a estar de alguna forma relacionados. No podría mezclar cualquier cosa acá y pretender que pueda comparar papas con manzanas, ¿no es cierto? En este caso... Ahí, perdón, lo ejecuta porque son dos números nomás, ¿verdad? Si hubiera una letra, por ejemplo, ya no lo haría. No, pero podríamos tener un arreglo de caracteres. Lo que no puedo mezclar ahí.
Pero si tengo un arreglo de caracteres, podría ordenarlos también. O si fueran todos string, por ejemplo, lo podría ordenar también. Siempre que pueda de alguna forma determinar acá cuándo va uno antes que otro. ¿Sí? Tengo que armar básicamente un criterio con dos elementos. Este es el criterio de comparación para el ordenamiento. Dado un elemento y el siguiente, en teoría, devuelvo verdadero o cuando el primer elemento, el primer parámetro, iría antes que el segundo parámetro. ¿Sí? En este caso, si pongo AB y digo que A mayor a B, con estos elementos, ¿sí? Me estaría ordenando de mayor a menor. ¿Sí? Acá podría poner cualquier cosa, de cualquier complejidad, ¿no? Lo que importa es que devuelva verdadero o falso. Si devuelve verdadero, pone A antes que B. Falso, al revés. ¿Sí? Bien. Y ahí tenemos un ejemplo. Vocales que aparecen en una frase. Fíjense. La frase hola mundo lo transformamos en mayúscula porque podríamos estar mezclando, digamos, algún carácter de mayúscula con minúscula y serían diferentes, ¿no? Digo, selecciono solo las vocales, estoy filtrando ya toda la frase de mayúscula. Aquellas que sean vocales únicamente van a ser las que me generen esta nueva colección. O sea que acá únicamente van a superar los caracteres O mayúscula, A mayúscula, U mayúscula y O mayúscula nuevamente. Ahora, la transformación como AZ me convierte esta colección en un conjunto. Como los conjuntos no tienen elementos duplicados, desaparece la segunda O. ¿Sí? Si pongo asback, por ejemplo, me estaría apareciendo la otra. ¿Está? O sea que podemos combinar acá las características de las colecciones. Esto permite mucho anidamiento. Por ahí no sería conveniente exagerar en el uso del anidamiento. ¿Sí? Siempre hay forma de reexpresar eso. Después teníamos, a ver, ¿cuántas palabras incluye vocales? Por ejemplo, creo que no lo hicimos la vuelta pasada, ¿o sí? ¿Hicimos este? Sí, sí hicimos este. Sí, profe, se lo hicimos. Sí. Acá habíamos dicho que tengo que contar si la palabra contiene una vocal. En este caso, hola y mundo. ¿Sí? Acá separamos las palabras con los separadores en blanco mediante el mensaje substring. Filtramos aquellas palabras que cumplen con alguna condición. Aprovechamos justamente el mensaje AnySatisfy enviado al string, que es una colección, ¿no es cierto? Aquellas palabras que contienen una vocal, ¿sí? Cumplirían con la condición y me devolvería verdadero, siendo esta justamente la devolución del bloque que utilizamos para select. O sea que con eso filtramos las palabras del arreglo de substring. Y en nuestro problema lo terminamos simplemente con la verificación del tamaño de esto, porque como está filtrado con aquellos que cumplen la condición, el tamaño de ese arreglo es la solución a nuestro problema, ¿no? ¿Cuántas palabras incluyen vocales? ¿Sí? Un anidamiento importante también ahí. Y creo que les había pedido. Lo hicimos, pero más complejo. ¿Se acuerdan que les había dicho que lo podíamos hacer más simple, pero lo usamos como un ejemplo para mezclar y usar algunos mensajes como la unión, por ejemplo. Separábamos, filtrábamos por aquellos que cumplían con la condición de ser par, de las que eran impares,
hacíamos la transformación y luego uníamos los resultados, ¿sí? Nos quedaba bastante complejo, bastante anidado, pero lo resolvíamos, ¿sí? En este caso, estamos pidiendo lo mismo, decimos, a partir de una colección con números enteros, devolver el cuadrado de los valores pares y para los impares su valor elevado a la cuarta potencia. En este caso tenemos una secuencia de números de 1 al 5, ¿sí? Con el mensaje collect estamos generando una nueva colección de acuerdo a los números, los valores que se generen acá. Eso es básicamente lo que hace este collect. Me genera uno con lo que aparezcan en el bloque. Como lo que son resultantes de la evaluación del bloque, me lo incluye en la salida, en la colección. ¿Sí? Y obviamente que tenemos acceso a los elementos de la colección a la cual es enviado el mensaje. Entonces, con E, vamos recorriendo cada uno de los elementos, verificamos la paridad con even, si es par, tal cosa, si es impar, o sea, lo contrario, lo otro, ¿sí? La potencia al cuadrado lo elegimos resolverlo simplemente con la multiplicación y el otro con el mensaje raised to. Bien, fíjense que acá no ponemos ningún otro elemento para devolver, para controlar la evolución del bloque, sino simplemente es la devolución de los bloques del true o del false directamente. Algo parecido apareció en el parcial también, ¿no es cierto? Ok, y ahí vemos que en el caso del 1, digamos, lo elevamos a la cuarta, en el caso del 4, del 2 al cuadrado, el 3 al cubo y así. Ejercicio. Bien. Ahí se pone más interesante, ¿no? Vamos a hacer entonces una serie de ejercicios. Listar en el transcript la cantidad de veces que aparecen las vocales. Muy similar, esto ya lo hicimos en realidad. Si no me equivoco, sí, lo hicimos. No sé si lo listamos en el transcript, pero determinamos la cantidad de ocurrencia de las vocales. Fíjense si en este caso podríamos usar para algo las colecciones. ¿Sí? ¿Algún mensaje? ¿Alguna colección en particular? ¿Está? Esta es la frase de ejemplo y esta sería la salida. A aparece en una oportunidad, U aparece en una oportunidad, O aparece en 2 oportunidades. ¿Se entiende más o menos? Sí, más o menos. Es lo mismo que el ejercicio que habíamos resuelto. Solo tratando de usar colecciones. ¿Sí? Bien. Si se entiende y no hay preguntas, armamos los grupos y comenzamos. Parece que no hay dudas, así que armamos los grupos, ¿sí? ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Tuvo un ratito nomás hoy en la presentación. Va. Puede estar un rato.
sé por qué no me está permitiendo modificar los atributos de los grupos. Bien. Ahí estamos. ¿Cuántos minutos creen que es suficiente? Este no es complejo, ¿ah? ¿Cuántos cree que serían suficientes? ¿15? ¿20? ¿20? Bueno, Unos Dale. 20. Ok, vamos por 20 entonces. Y vamos.